Ok. Ya. Todavía seguimos en el paso cero, ¿no? El paso cero. Y el paso cero termina aquí. Y termina con el acta de constitución del proyecto. Entonces, ¿y qué será un acta de constitución del proyecto? Para la metodología o para estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el acta? ¿No? El acta de constitución del proyecto no es más que un documento, ¿no?, de planificación donde se definen qué cosas. Es lo que se puede denominar una partida de nacimiento. ¿Sí? Es la partida de nacimiento del proyecto. ¿Ya? Y como es la partida de nacimiento del proyecto, se debe determinar cuál es el alcance, cuál es el tiempo, cuánto cuesta. Pero todo esto en una información de muy alto nivel, ¿sí? O sea, no es un documento que reemplace a los otros documentos que ya contamos, ¿no? En este caso, mucho para la gestión pública estaríamos hablando pues de los documentos de la formulación, ¿no? El expediente. No, la idea no es hacer otro expediente, la idea es tener un documento ejecutivo que en una mirada simple, ¿no?, nos dé la información necesaria para entender de qué se trata. Alcance, tiempo y costo, ¿sí? También habrá un análisis de interesados. Como ya hicimos la matriz de interesados, vamos acá a poder decir cuántos interesados hay, cuáles son los más críticos, de qué manera se van a abordar, qué estrategias se van a implementar, también de manera bastante ejecutiva, ¿ya? La estructura de gobernabilidad del proyecto, ¿no? ¿Cuál es la junta directiva? O sea, ¿quiénes son la junta y el sponsor para con el proyecto? ¿Cuál es el equipo del proyecto? ¿Quién sería el gerente del proyecto? Y demás. Y, como dice, el equipo y responsables del proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesitamos un acta de constitución del proyecto? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿No? Entonces, el acta de constitución lo que nos va a dar es una visión, como decíamos, ejecutiva, rápida, preliminar, de qué roles y responsabilidades existen entre los distintos involucrados, ¿no? Y sobre todo, define quién es el responsable del proyecto, ¿no? Define la autoridad del gerente de proyecto, o como lo quieran denominar en sus instituciones. En muchos casos es el residente del proyecto, ¿no? Es el coordinador del proyecto, el gerente del proyecto, project manager, eso es lo de menos, pero es el que tiene la autoridad con la implementación de estos objetivos, ¿no? y de este proyecto de desarrollo que se quiere implementar. Entonces, es como decir, en el acta de nacimiento del proyecto, ¿sabes qué? Este es el señor que se hace responsable por ti, ¿no? Pero sirve como referencia para el futuro del proyecto y comunicar su propósito a los diferentes interesados. Entonces, como es un documento ejecutivo que contempla rápidamente la información del proyecto, es un buen documento que puede ayudar a socializar, ¿no?, los contenidos del mismo. ¿Sí? Entonces, es algo pues que hay que tener a mano y que pueda utilizarse rápidamente, ¿no? La creación y aprobación del acta está dada por una junta directiva, quienes son los que dan el inicio formal del proyecto, ¿no?, y designan la autoridad para quien haga el uso de los recursos. O sea, al momento en el cual se define quién es el gerente del proyecto, es porque esa persona es quien va a tener la autoridad y la potestad para utilizar los recursos económicos, personas, equipos, los que sean necesarios para ese fin. Entonces,
Esta denominación de junta directiva son estas personas que están antes de que se designe, ¿no?, la figura del gerente del proyecto. O sea, dígase, los que el sponsor, o sea, quien por lo general financia el proyecto, ¿no? Entonces, antes de que designen a un residente, alguien le ha dado vida a ese proyecto. O sea, no le ha dado vida, existe, está la idea y ya se va a embarcar en la implementación del mismo. Y por lo tanto hay un equipo de personas ahí dando vuelta que a las finales puedan ser parte del equipo de proyecto. Pero esas personas que tienen esta autoridad para definir para definir y designar autoridad sobre esto, son los que conforman esta especie de junta directiva, ¿no? Entonces, en un gobierno provincial, ¿no?, podrían ser el gerente de obras, ¿no? Podría ser alguna comisión de los regidores, ¿no? Si fuera consejo regional, alguna comisión del consejo regional, ¿no?, que estén patrocinando, ¿no?, que formen parte de este sponsor del proyecto, ¿no? Podría ser el gerente o el jefe de oficina técnica, ¿no? Y así. Entonces, que son los que en su conformación dicen, ya, esto lo va a dirigir Pepito. Entonces, y le dicen, Pepito, tú vas a ser gerente de este proyecto. ¿Ok? Entonces, ya, voy a hacer un acto de constitución, pero ¿qué es lo que debería de contener? ¿Cuál es el contenido? ¿No? Entonces, el contenido de un acto de constitución está en lo que habíamos mencionado rápidamente, alcance y demás, pero ¿cómo en estructura? Ya, en estructura debería de mencionarse un propósito. ¿Cuál es la razón de ser del proyecto? ¿No? ¿Qué es lo que el proyecto debe de cumplir y qué problema debe resolver? Porque si estamos generando proyectos de desarrollo, es porque hay algo, ¿no?, que está generando una situación problemática, o hay algo que se necesita cubrir, o hay algo que se quiere cambiar. Entonces, ¿cuál es el propósito del proyecto? Eso debería estar contemplado en el acto. El objetivo del proyecto, una breve descripción del objetivo, que lo vamos a ir jalando de donde hemos visto en nuestras herramientas preliminares, antes del acta, que tenemos un objetivo de proyecto. A ver. Pueden colocarlo en el chat, pueden mencionarlo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Dónde hemos visto, o en qué documento, o en qué herramienta de las que ya hemos visto está mencionado el objetivo del proyecto? Hace un poquito hemos visto un Excel de alguno de los colegas. Exacto, Roxana, en la matriz de resultados. Así es. Entonces, en la matriz de resultados ya nosotros nos hemos preocupado por identificar cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, ahí se adelantó, ya. Entonces, con eso ya, es información que vamos a poder colocar en esta acta. Y además podremos ahí darle un poco más de detalle, que sustente el objetivo y demás, porque es un documento más narrativo, ¿ya? También tiene que estar la estrategia del proyecto. Entonces, como estrategia del proyecto, tiene que haber pues una descripción del modelo de intervención, ¿no? Entonces, bien mencionaba, por ejemplo, Alex, cuando presentaba de que ellos iban a presentar una metodología, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero por ejemplo, eso tiene que estar mencionado en el acta de constitución, ¿no? El alcance de los productos y los límites del alcance, o sea, lo que voy a hacer
con los productos importantes que se contemplan con el proyecto, y eso, así como dice César también, se va a obtener desde la matriz de resultados, porque en la matriz de resultados hemos colocado indicadores y hemos identificado componentes de producto, ¿no? Pero aquí lo vamos a colocar de una manera más narrativa, ¿no? Lo que está en la matriz como una estructura, aquí en esta estructura, que es un documento como tipo acta, vas a poderla describir un poco más narrativamente, ¿no? Y límites del alcance, o sea, como límites hacia el tema de qué es lo que no voy a hacer, ¿no? O sea, hasta dónde nada más voy a llegar, ¿no? Entonces, voy a comprar equipamiento, como bien decía Alex, ¿no? Voy a comprar tractores. O sea, se han pasado a tener 5 a tener 10 tractores. Ya. Voy a comprar tractores, pero no voy a comprar rastras. ¿eh? Voy a comprar tractores nada más. Entonces, el alcance debe identificar muy bien lo que voy a tener. Y mi producto será equipos agrícolas, ¿no? Pero dentro del límite es que voy a comprar el equipo agrícola tractor, pero no voy a comprar los accesorios del tractor. Podría pasar, ¿no? Yo sé que eso no pasa, ¿ya? pero probablemente pues en la municipalidad tengan todos los accesorios suficientes como para tener más tractores, pero no tenían los tractores porque los tractores se han malogrado en el tiempo y ya no han podido ser repuestos, ¿no? Y ahora solamente están comprando tractores. Puede darse. Pero esa especificación del límite tiene que definirse dentro del acta. Tiene que haber un cronograma resumido por hitos, ¿no? Y entendamos hitos. A ver, ¿qué es lo que entendemos por hito? A ver, ¿qué definiciones tenemos de hito? Sería interesante poder saber de ustedes a qué... Ya, a ver, aquí hay una pregunta de José de Macedo. Un ejemplo también podría ser el servicio de asistencia técnica en salud, pero no proporciona el producto, A ver, un proyecto es un producto tangible o un servicio, y el servicio también es un producto del proyecto. Entonces, uno de tus productos puede ser un servicio, sí. Uno de tus productos puede ser el servicio de asistencia técnica en sanidad animal, puede ser. ¿no? Y eso debería describirse como un componente dentro del alcance del proyecto, ¿no? Y el límite para ese servicio podría delimitarse en el hecho de que el servicio de asistencia técnica de sanidad, sí, ¿no? Personal técnico, médico, pero no medicamentos, ¿no? Los medicamentos los proporciona el beneficiario, podría ser, ¿no? En ese sentido. Pero, a ver, lo que ahora quisiera saber es, ¿qué es lo que entendemos por hitos? A ver si alguien se anima a darme una definición rápida que tengamos de qué es lo que entendemos por hito. ¿Nadie? Preguntas por la lista, Carlos, por favor. César, ¿puede ser? A ver, César. Y la Roxana indica, por ejemplo, dice, ¿el alcance no es el objetivo general? No necesariamente. A ver, claro, todo el alcance debería estar dentro de tu objetivo, dentro de la definición de objetivo, ¿no? O sea, todo eso es tu alcance. Pero hay cosas a veces que salen un poquito de la definición como se ha narrado el objetivo, ¿no? O no necesariamente son todas las cosas que uno entiende por la narración del objetivo. Entonces, esas aclaraciones y esos límites tienen que colocarse en esta descripción de alcance, ¿no? Que está más orientado a cuáles son todos esos productos
que voy a generar que van a ayudarme a cumplir con el objetivo. ¿Sí? Por eso es que hablábamos de cuando en la matriz de resultados hablábamos de objetivos y resultados esperados. Porque los resultados esperados son esos componentes que forman parte, que son principales, necesarios y que a las finales van a tener también sus productos, ¿no? Para lograr el objetivo y para luego lograr el impacto, ¿no? que se quiere lograr, ¿no? A ver, César dice, no escuché la pregunta. César, ¿qué definición tienes por hito? ¿Qué es un hito para ti? A ver. A ver, vamos dando con ese tema. A ver. Los hitos son momentos, ¿no? Es un momento importante, ¿no? En el desarrollo del proyecto, donde por lo general es porque hay alguien ahí que quiere hablar. Ya. Donde por lo general es porque has logrado el cumplimiento de algo, ¿no? Una meta relevante, ¿sí? Por ejemplo, más o menos en lo que entiendo del proyecto de Alex, ¿no? Del grupo 4, ¿sí? El momento en el cual logran comprar los tractores, o sea, los tractores ya en la municipalidad dispuestos para iniciar el servicio, es un hito, ¿no? Porque estás en un momento en el cual tú has generado un producto importante y sobre todo estás generando valor para con el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, el hito no es la licitación, ¿no? El hito es el tractor en el lugar, ¿no? ¿Por qué no la licitación y por qué el tractor en el lugar? Porque tu proyecto tiene muchos más componentes, tiene muchos más productos. Entonces, si pueden ser pequeños hitos, más pequeños, más chiquitos, sí los puedes determinar, pero la idea en el acta de constitución es tener esos hitos críticos, grandes, importantes. Y recordemos que la suma de estos hitos, ¿no? A las finales forman parte de la ruta crítica del proyecto, ¿no? Entonces, si uno de estos hitos, si uno de estos momentos importantes se retrasa, lo que está pasando es de que se está retrasando no solamente el hito, sino es que va a retrasar todo el proyecto, ¿sí? Entonces ahí César, por ejemplo, dice, punto de referencia que marca un evento importante en un proyecto. Así es. Así es. En este caso asociado a un producto, en este caso asociado a la generación de valor para con el proyecto y para el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Entonces, por lo general, cada componente, ¿no? Y cada desdoble de producto cuando lleguemos al desdoble de la estructura del EDT, va a tener un hito, ¿no? Si fuera la construcción de un centro de salud, ¿no? El hito de vaciado de losa, el hito de vaciado de techo, el hito de acabados, ¿no? El hito de personal, ¿ok? O sea, momentos claves, momento importante, ¿sí? El hito no tiene una duración, porque el hito es un momento, el hito tiene como duración 0, ¿sí? No tiene tiempo asignado, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener, para resumir nuestro programa, es un cronograma de hitos, ¿no? Que también lo podemos jalar de nuestra matriz de resultados, porque nuestra matriz de resultados hemos ido ya desdoblando algunos productos, ¿no? Y hemos hecho ahí un pequeño desdoble de cuáles son esos productos importantes que yo necesito. En un momento voy a cumplir una meta asociada a ella, ¿no? Entonces, eso puedo utilizar
y hacerlo más chiquito, más grande, un poco más específico, más ejecutivo para con el acta de constitución. Presupuesto resumido de igual manera. No necesitamos mucho de doble de presupuesto, necesitamos saber cuánto cuesta cada componente o cada producto principal, cuánto suma esto, y lo ponemos en el acta. Y también necesitamos saber riesgos, supuestos y restricciones. Ajá. Y aquí hay mucha, a veces, confusión con referencia a las definiciones. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un supuesto? ¿Y qué es una restricción? ¿No? A ver. Pensemos por definición. ¿A qué le denominamos riesgo? A ver, ¿a qué le denominamos riesgo? Vamos a preguntar. A ver, Roxana, por favor, pero la otra Roxana que no nos ha escrito, que es Roxana Sáenz. Roxana, a ver, ¿qué definición tenemos por riesgo? A ver, Roxana. Bueno, la definición que le daría al riesgo sería de que algo que tengo previsto en el proyecto que no pueda cumplir, ya sea por muchos factores, no sé si fueran factores climatológicos, no lo sé. Ya. Bueno, comenzando, como dices, es toda situación problemática, ¿no? Pero es una situación presente o futura. Una situación presente. Ya, ahí es donde estamos, justo. A ver. Un riesgo es algo que no está ahorita. O sea, si estuviera ahorita fuera un problema, ¿no? Entonces, un riesgo es algo que está en el futuro. Y como está en el futuro, no necesariamente uno puede ocurrir y otro nos puede afectar, ¿no? Porque un riesgo está sujeto a dos variables, a su probabilidad, ¿no? Qué tan probable es de que eso suceda, y a su impacto, ¿no? Que si eso ocurre, ¿qué tanto me puede afectar? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, como dice, una situación climatológica, ¿no? Porque sabemos que los proyectos que se desarrollan en las zonas de sierra siempre tienen ocurrencias climatológicas, ¿no? La temporada de lluvias es algo que impacta a todos por igual, ¿no? Entonces eso ya lo conocemos, ¿sí? Pero como no somos dueños del clima, ¿no? No sabemos en qué momento puede granizar, en qué momento puede solamente llover, en qué momento se vuelve una tormenta eléctrica, no lo sabemos, ¿no? Pero sin embargo, sí sabemos de qué es altamente probable en una temporada de tiempo. ¿Qué tanto le puede afectar al proyecto? ¿Cuál es el impacto? Es lo que hay que medir también, ¿no? Por ejemplo, si es solamente lluvia, de repente es algo que puedo manejar, ¿no? Pero si es nieve, si es granizo, ¿no? Justo mi proyecto es estoy colocando calaminas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que en una alta nevada esas calaminas se caigan? ¿No? Entonces, eso está bien. Ya entendimos riesgo, ¿no? Probabilidad e impacto. Y eso es lo que vamos a medir en referencia en el riesgo en algún momento, hacia el futuro, ¿ya? Y eso se denomina luego severidad. Pero bueno. Entonces, ¿y supuestos? ¿No? ¿Un supuesto es un riesgo? Puede ser, no puede ser. En teoría,
no deberíamos de tener supuestos en un proyecto, ¿no? Todo debería estar medido. Pero, ¿qué supuestos pueden existir? A ver, con supuestos vamos hacia el tema, a ver, tienen que ser situaciones, ¿sí? Que están supuestas, o sea, las damos por hecho, ¿sí? Porque ya tenemos alguna certeza de que las cosas pueden ser así. Si un supuesto no, por ejemplo, termina afectando o teniendo una probabilidad de riesgo, entonces es mejor colocarle en riesgos. Digamos, supongo que voy a tener supongo que voy a tener el desembolso del flujo, ¿no? de dinero para la implementación del proyecto, ¿no? O sea, yo he hecho mi programación y a mí deberían desembolsarme el dinero para el proyecto cada 2 meses, ¿no? Entonces yo supongo de que eso siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces lo puedo tener como supuesto. Pero si ya en mi experiencia veo de que esos desembolsos no se dan necesariamente cada 2 meses, o sea, ya es algo que yo conozco y ya tengo de alguna manera alguna información o un antecedente de eso, entonces ya no es un supuesto, sino debería ser un riesgo, porque si ese supuesto dice, oye, y sobre todo si eso a las finales me genera una situación problemática de donde ya no puedo avanzar, donde no le puedo pagar a la gente, donde, ¿no? Entonces, eso puede terminar siendo un riesgo y es mejor colocarlo en riesgo y asignarle una probabilidad, porque yo ya sé y tengo la experiencia con respecto a eso, y un impacto también asociado a eso, ¿no? A ver, acá tengo un César Camani, dice, lo que se logra con una actividad o finalmente el proyecto, lo que se quiere lograr con la actividad o finalmente con el proyecto. ¿Eso te refieres en referencia a supuesto? O sea, lo que se logra con una actividad o finalmente el proyecto, lo que se quiere lograr con una actividad o finalmente con el proyecto. Ya. No necesariamente, no solo está en eso. Por eso que me iba con el ejemplo de todas aquellas cosas que ya tenemos de alguna manera un nivel de certeza o no la tenemos, porque puede quedarse en un supuesto o luego puede pasar a ser un riesgo. Porque si se quiere lograr, si eso que lograr con una actividad no se logra, entonces es un alcance incompleto, y entonces eso deberías de tenerlo mapeado como riesgo, ¿no? No está en ese sentido. José levantó la manito. Carlos, a ver, sí, levanté la mano, gracias. Bueno, en términos de repente resumidos, un supuesto puede ser una condición que nosotros como proyectistas o en todo caso como gestores de proyectos podemos visualizar un escenario, ¿no? Y bajo ese escenario es que trabajamos la gerencia de nuestro proyecto. Ese es un supuesto que en realidad debemos de monitorear para que ese supuesto no se genere o no se convierta en un riesgo, ¿no? Eso podría de repente ayudar a entender. Ya, sí, pongámoslo así, ¿no? Son todas aquellas cosas de las cuales no tenemos un manejo de información como para poderle asignar una probabilidad de un impacto, ¿ya? Pero que a las finales, como tú bien dices, tienen que ser monitoreadas porque en algún momento eso muy probablemente termina siendo riesgo. Y todo eso en realidad debería
estar contemplado en una matriz de riesgos, ¿no? Hacia eso está. Ahorita, como es el acta de constitución y todavía el proyecto no se está iniciando, ¿no? No tengo información suficiente como para saber si es un riesgo o no. Yo asumo cosas. Entonces, asumo de que tengo la colaboración del alcalde. Asumo de que voy a tener los desembolsos de dinero en el momento. Asumo que no voy a tener ningún conflicto social. Pero si esas asunciones, ¿no? Si esos supuestos que estoy colocando para con el proyecto, yo ya tengo información, o sea, yo ya cuento con experiencia previa, ¿no? De que tienen un cierto nivel de ocurrencia y que generan grandes impactos o medianos o pocos impactos, entonces es mejor sacarlas de supuestos y de una vez ponerlas en riesgo en el acta de constitución. Pero si no la tengo, si no tengo esa información, entonces la coloco como supuesto para que, como tú bien dices, poderlas monitorear y luego pasarán a la matriz de riesgos. ¿Sí? Ahí estamos. No sé si me dejé entender ahí. ¿Ya? Entonces, y luego lo otro es restricciones. ¿Ya? Entonces, y aquí es donde viene el tema que, ¿qué cosa es una restricción? ¿No? Aquí debería estar todo aquello que puede ser de fuerza mayor, ¿no? Porque si de alguna manera, igual con los supuestos, tenemos de alguna forma manejo sobre ello, ¿no? Entra en la definición de riesgo y debería catalogarse en el riesgo. Pero hay riesgos en los cuales no están en el manejo. O sea, por ejemplo, el clima, ¿no? El clima es un riesgo, lo puedo medir, lo puedo identificar, pero ¿qué puedes hacer? Hay cosas que puedes hacer para mitigar su impacto, pero hay cosas que no vas a poder hacer, o bueno, o que podrías hacer, pero igual no mitigarías en nada el impacto, ¿no? Por ejemplo, no sé, si en el caso existiera una, a nivel de política normativa, ¿no? No sé, en el que estuvieran prohibidos, ¿no? Estuvieran prohibidos las labores en temporada de lluvia, ¿no? Eso es una restricción, porque ahí no es un riesgo. O sea, ya yo puedo hacer todas mis medidas de contingencia para que la lluvia no afecte a mi producto o a mi alcance o a lo que yo estoy realizando. Pero mi restricción está en el hecho de que yo ya no voy a poder seguir avanzando con el proyecto. ¿Por qué? Porque hay una normativa que me prohíbe avanzar, ¿no? Por ejemplo, este tema del COVID es una restricción, ¿no? Porque no podemos tener reuniones presenciales. Entonces, esa restricción de no tener reuniones presenciales genera otra respuesta, ¿no? Otra respuesta y esas respuestas o esas acciones con las cuales tú trates de sobreponerte a la restricción para poder avanzar, también deberían ser contempladas como parte del alcance, ¿sí? Entonces, muchas de las restricciones son por temas normativos, legales, muy de fuerza mayor, que no están en el control de quienes están en el proceso de implementación del proyecto, ¿no? Y que de alguna manera limita la funcionalidad del proyecto, limita la ejecución de la misma, ¿no? Entonces, yo podría avanzar al ritmo del 70%, pero esto me restringe y solamente puedo avanzar al ritmo del 20%, o no puedo avanzar, ¿no? Entonces, esas restricciones tienen que estar listadas y tienen que aparecer en el acta, ¿ya?
porque va a ser la forma también de que nosotros como gestores del proyecto podamos decirle, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy buen gestor, pero estos resultados no los voy a poder cumplir en ese periodo de tiempo porque existen estas restricciones y te las estoy colocando desde el inicio, ¿no? Desde este momento ya los estamos colocando, ¿no? Entonces, ahí es como que curar en salud, ¿no? Nuestro proceso y a lo que nos estamos enfrentando. Luego, estructura de gobernabilidad, que es parte del tema de cuál es el proceso a seguir si en el caso hubiera un requerimiento de cambio, si en el caso, quiénes son los responsables de qué, ¿no? Cómo solicitar un cambio, ¿no? Y demás. Gerencia y el equipo, ya la sabemos, y mecanismo del control de cambio, justo. El mecanismo de control de cambio va a depender mucho de cómo se rige la gobernabilidad del proyecto. ¿Ya? Entonces, a ver, seguimos. Ya. Entonces, ¿cuál es el proceso que debo seguir para desarrollar el acta? Entonces, el proceso que debo de seguir, ¿sí? Es este de aquí. A ver, ¿qué es lo que debo de tener de entrada? Debo de tener el perfil del proyecto. Bueno, eso todo lo tenemos, ¿no? Que es lo básico, siempre. ¿Sí? Debemos de tener nuestra matriz de resultados, porque ahí ya hemos trabajado y hemos hecho nuestras identificaciones de muchas de las cosas a nivel ejecutivo. Tenemos que tener documentos de aprobación del proyecto, que como dijimos, es quien, digamos, pues, el perfil viable, el expediente técnico, firmado, aprobado, oleado, esas cosas. Y la matriz de interesados, porque la matriz de interesados va a terminar también, como vimos, ¿no? Hay interesados que están a favor, hay interesados que están en contra, y esas estrategias se pueden medir en función de los niveles de riesgo de cada uno de estos interesados, y esos riesgos pueden estar en riesgos, pueden estar o en restricciones, ¿no? Porque puede haber una comunidad que diga, ¿sabes qué? Por aquí no vas a circular, no circules. Esa es una restricción, ¿no? Entonces, la circulación por la comunidad de, no sé, nombre, de Espinar, ¿no? Está restringida por los pobladores, ¿no? Entonces, hay una restricción. Entonces, tengo que darme la vuelta por otro lado para llegar al proyecto. Técnicas. Y aquí las técnicas es el desarrollo del acta, que es utilizar el formato, y el juicio de expertos, que es un poco el tema de quiénes, o sea, la experiencia, ¿no? de profesionales que hayan hecho anteriormente actas, que puedan darnos mayores luces para una mejor utilización de la herramienta. A la final, la idea es tener el acta de constitución del proyecto. ¿Quiénes usan el acta? El equipo de proyecto, la organización y todos los interesados que quieran tener esta información, ¿no? de alto nivel, ¿no? A nivel ejecutivo, de grandes rasgos, que les permitan tener esta gran visión del proyecto. Entonces, ¿quién elabora y aprueba el acta de constitución? Dice, ¿no? Entonces, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que el acta de constitución, o quien designe la autoridad, y por lo tanto, como el acta designa la autoridad del proyecto en un gestor, ¿no? Es esta junta directiva, y esta junta directiva es liderada por alguien, ¿no? Y que lidera es el que aprueba, el que pone con sangre el hecho de que ya, sí, te estoy dando el proyecto a ti y tú te vas a hacer responsable de eso, y en ese caso es la persona que tiene el dinero, o el que está colocando el dinero con ese proyecto. Ese es el patrocinador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es el patrocinador del proyecto quien promueve el hecho de que exista un acta de constitución, ¿no? Y que en conjunto, en su junta directiva, la elabora, y esa junta directiva puede estar involucrada la persona que va a ser el gerente de proyecto y el equipo de proyecto también, ¿no? Y es quien aprueba, ¿no?
Entonces, un patrocinador es la persona o grupo que patrocina o autoriza el uso de recursos. Claro, a la final es el acta de constitución lo que designa es un jefe, o sea, un responsable, un gestor, pero le da la autoridad para poder generar o usar los recursos, ¿no? Cuando se concibe un proyecto, el patrocinador es quien propone y cumple el rol de portavoz ante los altos niveles de la dirección de la organización para lograr su apoyo y proponer los beneficios que aportará el proyecto. Así es, o sea, como antes de que existiera el acta de constitución, no se formalizaba quién era el gestor del proyecto, quien asume la responsabilidad de comunicación, de portavoz, de promotor y de todo es el patrocinador, ¿no? Entendamos la figura de patrocinador no como una persona, sino también como un grupo de personas, como un grupo de organizaciones, ¿no? Así. El patrocinador guía el proyecto durante el proceso de contratación y selección. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el cual se designa el gerente del proyecto, se contrata el gerente del proyecto, ¿no? Y se asigne formalmente y autorice el mismo. Entonces, ahí es. Después de eso, el patrocinador lo que va a exigir, ¿qué son resultados. Ya. Entonces aquí viene. El acta de constitución la puedo socializar con los interesados y es lo que decíamos, ¿no? Este es un documento de alto nivel que justo la idea es que tenga la información necesaria para que todo el mundo lo pueda entender y sea una herramienta que yo puedo socializar, ¿sí? Entonces, de hecho, como está en lenguaje sencillo para que todo el mundo la pueda entender, entonces es una excelente herramienta para comunicar la información del proyecto, ¿sí? Tanto interna como externamente. O sea, van a ir a los socios, a los beneficiarios, a los miembros del equipo, a todos los que consideremos importantes dentro de la matriz de interesados. ¿Sí? Entonces, en síntesis, el paso cero. El paso cero utiliza tres herramientas que conversan entre sí. La matriz de resultados, la matriz de interesados y el acta de constitución del proyecto. La matriz de resultados es esquemática y me pone números porque veo indicadores, ¿no? Es un tablero de comando, si lo queremos denominar de alguna manera. La matriz de interesados identifica a todos los involucrados con el proyecto, positivas o negativamente, y cuál va a ser la estrategia que yo voy a poder definir para cada uno de ellos, ¿no? Y ambas dan como resultado el acta de constitución del proyecto, porque en el acta de constitución del proyecto es un documento ampliado, descriptivo, de fácil entendimiento para todos los otros involucrados, ¿no? Que solamente leyendo el documento puedan entender de qué se trata, ¿no? Lo que yo coloque en el acta tiene que estar en la matriz, ¿sí? Y viceversa. Lo que yo actualice en la matriz tiene que estar en el acta. Idealmente, una vez de que el acta de constitución del proyecto está firmada y aprobada, ya está oleada y sacramentada. O sea, no debería existir. Todo lo que salga posterior, ajuste y demás, debería tratarse como un cambio de alcance. Y ese cambio afectará a estas herramientas. ¿Sí? Entonces, por eso lo importante de esto, ¿sí? Aquí lo que estamos determinando y para todos los involucrados del proyecto es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer y con cuánto lo vamos a hacer, ¿no? Es así es por eso la importancia de estos momentos, ¿sí? Entonces, aquí les pongo cuáles son los criterios de calidad en el desarrollo de esta herramienta del paso cero, ¿no? Entonces, ustedes hasta el momento van a tener que ya hacer en uno solo, ¿no? Todas estas tres herramientas, ya que han habido problemas, no se han coordinado, no sé. Ya, todos los motivos habidos y por haber, ya, pero ahora no, ahora tienen que tener las herramientas. Y estos son los criterios de calidad de este trabajo, ¿sí? Entonces, el acta,
contiene todos estos elementos, o sea, tiene propósito, tiene objetivo, tiene estrategia, tiene estructura, tiene gerente, cuáles son los mecanismos de control de cambios, ¿no? Y cuáles son los responsables de la aprobación. Tiene estrategia, o sea, ¿qué estrategias prevé? O sea, hay una descripción de la estrategia, cuáles son los alcances, cuál es el cronograma, cuál es el presupuesto, riesgos, supuestos y restricciones, y como lo que estás describiendo esa estrategia, entonces, si estás poniendo un riesgo, ¿cuál va a ser esa respuesta al riesgo que debería ser parte del alcance? Muy o sea, acá no vas a tener una matriz de riesgos de 50 riesgos o 100 riesgos, no, acá vas a colocar los más críticos, ¿no? Los que identifiques en ese momento en el cual están construyendo el acta como más complejos, ¿sí? Siempre pensando en el impacto, ¿no? Entonces, con que hayan 5 es suficiente, con que hayan 5 supuestos es suficiente, con que hayan 5 restricciones es suficiente, porque entendemos que las principales deberían entrar en 5, ¿sí? De que si consideran de que son más de 5 y tienen que colocarse porque a las finales sabemos que los riesgos son mucho mayores, pueden tener más de 5, pero si ya se exceden mucho ya deja de ser un documento ejecutivo, ¿no? Entonces, pongamos lo más crítico, ¿sí? Cada elemento se ha descrito conforme a lo establecido en la guía de aprendizaje del PM4R. Entonces, tienen las guías de aprendizaje. Y lo que está hasta ese momento está contemplado en la unidad 1, en el primer y segundo capítulo, si no me equivoco, ¿no? En el primer capítulo y primera y segunda unidad, ¿sí? Entonces, el acta no es un documento que detalle exhaustivamente el proyecto, lo que decíamos, es un documento de alto nivel. Entonces, como es un documento de alto nivel, tiene que estar descrito en un lenguaje que se entienda, pero tampoco tenemos que hacerlo, pues, un documento interminable, porque si voy a ir en un documento mayor con mucho mayor detalle, mejor me voy al expediente, pues, ¿no? Entonces la idea no es esa. La idea es de que sea este documento resumen ejecutivo con información de alto nivel que le sirva a todos, ¿no? Y que determine este inicio de la implementación. Es la partida de nacimiento de este proceso de implementación del proyecto, ¿sí? Y luego, ¿quieres llegar a ser excelente? ¿Ya? Porque este es un poco los niveles de la evaluación que le vamos a dar a los documentos que ustedes nos van a enviar. Entonces es, comunica con claridad la información a los involucrados internos y externos, y el contenido del acta mejora tomando en cuenta el área de aplicación, las características, la complejidad del proyecto, ¿no? Cualquier mejora que ustedes le puedan hacer al acta o proponerla como parte de contenidos que deberían estar descritos en el acta va a ser valiosa para este proceso, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta con la parte de la teoría? Consultas, antes de irnos hacia el formatito, hacia el caso, hacia el ejemplo. Vamos al caso, Carlitos. Vamos al caso. Ya. A ver, vamos a compartir. Se ve, ¿cierto? Sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, a ver, aquí en el caso es el acta de constitución del proyecto de electrificación que vimos al inicio. ¿Sí? Entonces, el nombre del proyecto, el código que se le asignó y la fecha en el cual se está generando el acta de constitución. Importante la fecha porque es desde ese momento en el cual se designa al gerente del proyecto. Desde ese momento el gerente del proyecto es responsable de todo lo que suceda, ¿sí? Entonces, racionalidad y propósito, y ahí se le ha hecho pues un poco esta introducción, ¿no? En este caso, se
se describen cuáles son los usuarios existentes, ¿no? Se describe que hay una calidad de energía deficiente, ¿no? Con bajas de tensión, ¿sí? Y esto principalmente debido a ¿qué? A que la subestación y los equipos de infraestructura son obsoletos, ¿no? Operando en condiciones de alto riesgo. Se le ponen los años de antigüedad para esa descripción, ¿no? Entonces, esto sobrepasa la vida útil. Entonces, ya con esto le estamos diciendo, oye, el proyecto es razonable, pues, ¿no? Es razonable porque es una infraestructura de alto riesgo, muy antigua, obsoleta, ¿no? Que genera, pues, un servicio deficiente, ¿no? Y no promueve el desarrollo de la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues, con un servicio de energía tan deficiente, ¿qué tipo de desarrollo productivo podríamos tener en la zona? O sea, por ejemplo, ahí un soldador no podría operar. O sea, nadie podría tener sus negocios de metalmecánica, ¿no? Nadie podría operar equipos industriales, ¿no? O sea, si tuvieras un camal, no pudieras tener un camal porque los grandes equipos eléctricos que operan en un camal no son posibles, ¿no? Un frigorífico tampoco, ¿no? Entonces, eso ya de por sí limita la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, entonces, esta situación ocasiona precariedad, la calidad de vida de la población, ¿no? El desarrollo de urbanizaciones y el crecimiento de la carga agroindustrial no ha permitido un suministro confiable y estabilizado. Claro, o sea, encima, no lo puedo tener, pero hay gente que ahí lo tiene. Se conecta a la red que a las justas da para la gente y genera aún más problemas, ¿no? Entonces, más bajones de tensión, más apagones, más complicaciones. Entonces, en definitiva, es una zona que no tiene un desarrollo industrial y tampoco es competitivo. Entonces, mira, por ejemplo, decíamos en el proyecto de Alex, ¿no? Del tema de la papa. Entonces, es decir, ¿cómo es que los vas a volver competitivos? ¿No? Entonces, si va a haber transferencia de tecnología, esa tecnología está pensada para las características de la zona, ¿no? En algún momento me pasó de que teníamos que comprar ordeñadoras, ¿no? Entonces, y esas ordeñadoras funcionan con energía eléctrica y en la zona no hay energía eléctrica, ¿no? Entonces, ya estás fomentando la competitividad porque les estás dando, ¿no?, un equipamiento, pero ¿cómo es que ese equipamiento lo van a usar? Entonces, no estás generando la competitividad, ¿no? Y es una zona en la cual no tienen energía eléctrica y la poca energía eléctrica que pueden sacar de repente de algún panelcito solar es insuficiente para el uso del equipo, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de lo que está fuera del alcance y te das cuenta que el proyecto no contempla en el alcance y tienes que colocarlo, ¿no? Y para poder lograr con el objetivo. Y generas un cambio y tienes que determinar cuál es la dimensión del equipo de suministro de energía, que en este caso era un equipo electrógeno, que tenga la misma capacidad de ser portátil y con la suficiente capacidad, ¿no?, de carga para poder utilizar el dispositivo, ¿no? Y así para también las maquinarias de esquila, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso es un poco el tema de que pensemos como solución para con el desarrollo. Entonces, ese tema de competitividad, a la final es un objetivo bien amplio, ¿no?, que tienen que delimitarse en los resultados específicos que son parte del alcance del proyecto. ¿Ya? Entonces, y aquí ya viene el propósito del proyecto: es una empresa de energía, contribuir con el desarrollo económico productivo de la zona de influencia, ¿no? Mejorar la calidad de vida de más de 50.000 familias. Acá ya comienzo a poner indicadores, ¿no? ¿Cuál es la población en la cual yo voy a impactar? ¿No? Son 50.000 familias que ya no va a llegar las 8 de la noche y se les va a cortar el fluido eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque todos prendieron sus luces o a alguien se le ocurrió prender un motor, ¿no? Entonces son 50.000 familias que van a tener a sus
hijos estudiando ya no a vela, ¿no? Sino con luz, con energía eléctrica, ¿no? Entonces, que resulta necesario un suministro de energía confiable y seguro, logrando incrementar el número de conexiones, disminuyendo la tasa de fallas, ¿no? ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Ya. Entonces, incrementando el número de beneficiarios, ¿no? Incrementando conexiones industriales y describiendo un índice de confiabilidad. Entonces, este es mi propósito, ¿no? Lo hago por esto, con este fin, ¿no? Y este es un poco lo que nosotros en nuestra matriz de resultados hemos descrito, ¿en qué? En el impacto y objetivo, ¿no? Entonces, en nuestro impacto y objetivo de nuestra matriz de resultados, lo describimos aquí narrativamente, para que sea parte de nuestra acta de constitución, ¿sí? Porque en la matriz es bastante directo, ¿no? Aquí me da oportunidad a un poco contar esa historia. Tampoco es explayarnos, pero tenemos que dar información suficiente, ¿no? Y si hay información que se está describiendo, que son términos de repente un poco técnicos que no se tienen, se colocan al pie, ¿no? En este caso se colocaron aquí. ¿A qué se refiere con tasa de falla y a qué se refiere con índice de confiabilidad de energía no servida? Luego, objetivos. Esto también viene de la matriz, ¿no? Que es, en este caso era asegurar el suministro de energía continua, confiable, accesible para este lugar, ¿no? ¿Cómo? Con la construcción de esto. Subestación y línea de transmisión. ¿En cuánto tiempo? Esto. Esta es la descripción del objetivo completo, ¿sí? Y esos específicos, como decíamos, no es más que los resultados que habíamos colocado en los resultados arriba en la matriz de resultados, ¿no? Entonces, que son como que los principales componentes o los principales, ¿no? Cosas que esperamos, ¿no? Entonces, incrementar el número de conexiones, suministrar energía, reducir las horas. Entonces, estas son las grandes cosas que esperamos, ¿no? Los principales indicadores que queremos con el tema de los indicadores de impacto, que son parte de nuestra matriz de resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y aquí viene la estrategia. El proyecto se realiza mediante la contratación de bienes y servicios. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces, el alcance, los productos más importantes para este fin, la subestación, construida y operando, ¿sí? La línea de transmisión, construidos, en cuanto, y la bahía de línea, construida y operando, ¿sí? Límites, o sea, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué no va a estar dentro de esto? ¿No? Porque yo estoy hablando de que voy a generar competitividad, ¿no? En la zona, pero no me voy a hacer muchas cosas de repente, ¿no? ¿Qué límites? El proyecto no incluye obras e instalación de sistemas de seguridad y vigilancia, claro. Esta subestación va a estar ahí, pero no incluye un sistema de seguridad y vigilancia, ¿sí? El proyecto no incluye el monitoreo de la tasa de fallas de energía servida posterior al año de operación. O sea, ya, yo voy a monitorear, pero solamente hasta el primer año. Luego de eso ya no voy a monitorear. Y la línea de transmisión montada cuenta con una dimensión de cable para 138 kb. O sea, no es de que yo voy a colocar o voy a montar una línea de transmisión donde luego pueda soportar una mayor transmisión. No, esa ya es su límite. Hasta ahí nada más llega. Mi línea de transmisión, o sea, mi capacidad de transmisión en esa línea es hasta 138, no más, ¿no? Puedo pasar menos, pero no más de 138 porque es la dimensión del cable que yo voy a montar, ¿sí? Esas son mis restricciones. Estoy hablando, los límites del proyecto. Esto no voy a hacer. No voy a hacer más de lo que ya estoy diciendo. Entonces, cronograma resumido de hitos, y aquí dice, ajá, ¿cuáles son los principales hitos? ¿No? Mis principales hitos para estos momentos. Entonces, acá se hizo como que en estos, para con respecto a los productos más importantes, ¿sí?
y también a la gestión, ¿no? Entonces, digamos, hitos en el acto preparatorio. Entonces, en mi acto preparatorio hay un hito, ¿sí? Que son las actividades y estudios previos, que son el tema de temas técnicos, ambientales, negociación, adquisición de terreno. ¿Sí? Al finalizar el mes 2 es las especificaciones técnicas. A la finalización del mes 6 es la adjudicación y la contratación de la empresa que va a hacer los montajes electromecánicos. Y al inicio del mes 7 el arranque del contrato. En referencia a la línea de transmisión, al mes 9, habilitación de vías. Al mes 16, 5 kilómetros de línea. Y al mes 24, los 10 kilómetros de línea. En la subestación, al mes 13, la habilitación de los terrenos para el inicio de las obras civiles. Al mes 16, la finalización del montaje electromecánico. Al mes 24, la liberación de las pruebas de la subestación. Y así. Presupuesto resumido, y aquí está la adquisición del terreno por $1 millón, la subestación eléctrica por $3.5 millones, la bahía de línea por $1 millón, la línea de transmisión por $6.5 millones, y la administración y auditoría del proyecto por $1 millón. En total, 13.050.000, ¿no? dólares. Luego vamos a los riesgos, y aquí solamente 2 riesgos, ¿no? Riesgos de alto nivel, se puso, ¿no? Las temporadas de lluvia y huracanes, por ser un país en Centroamérica, y son bien complejos estos temas, en los meses de mayo a junio, podrían ocasionar accidentes y pérdidas en ejecución física del proyecto, tanto de obras civiles como de montaje electromecánico. Se está colocando de frente de que ese es un gran riesgo. O sea, se va a realizar, pero ya lo estamos viendo con riesgo y ya se va a tener un manejo de probabilidad, de impacto, medidas de contingencia. Desde el momento en el cual se identifica como riesgo, eso significa de que tiene que haber acciones de contingencia para poder mitigar el riesgo de alguna forma. Otro es, algunos propietarios podrían considerar el paso de la línea de transmisión por sus predios como una afectación negativa. Exigirá un mayor pago, estipulando legalmente el derecho a la servidumbre. Dicha situación retrasaría los tiempos del cronograma. Ya, acá hay un riesgo. Es un riesgo específicamente con los propietarios de los predios por donde va a pasar la línea de transmisión, ¿no? Siendo que ellos pueden alegar algunas otras cosas y que puedan pedir un mayor reconocimiento para ese sitio, ¿no? Entonces, está colocando como un nivel de riesgo. Supuestos. Entonces, se supone que van a apoyar. O sea, es un supuesto grande. El gobierno central, ¿no? apoya la ejecución del proyecto, ¿no? Se realiza un estudio previo en su totalidad de propietarios y se realiza una negociación de servidumbre requerido previo a inicio del proyecto. O sea, esto ya debería existir, en teoría, ¿no? No se sabía hasta ese momento. Se cuenta con el permiso ambiental emitido por el MAREN. En este caso, el MAREN es el Ministerio del Ambiente allá en Nicaragua, ¿no? Entonces, en ese momento se suponía que eso ya existía, ¿no? No había mayor información de estas cosas, por eso se colocaron como supuestos. Restricciones, entonces dice, ¿qué restricciones tenemos? Condiciones climáticas. Se va a trabajar al 30% de capacidad. Imposibilidad de suspender los tiempos prolongados para realizar los trabajos de ingeniería que se necesitan. O sea, no puedo cortar el suministro de energía por mucho tiempo, ¿no? O sea, si actualmente tienen 2 horas de energía, tengo que seguirle dando las 2 horas de energía. No puedo limitar, no puedo generar más cortes. Y la restricción de horarios municipales para el transporte logístico de carga pesada. ¿Sí? Luego de todo esto, se describieron algunas estrategias, ¿no? Estrategia es elaborar un plan de comunicaciones previo, durante y después del proyecto, ¿no? La comunicación con cada uno de los interesados será de acuerdo al nivel cognitivo y idioma nativo, ¿no? Grupos étnicos y demás. En condiciones normales la información es proyectada a través del sistema de video, teniendo en cuenta las fallas eléctricas en la región, se presenta impresa la presentación. Entonces, ¿cómo es que yo voy a abordar, ¿no? algunas cosas como el riesgo de
de la información hacia a los propietarios, beneficiarios y demás, ¿no? Implementar un sistema de alerta temprana de tormentas por el riesgo climático que se está describiendo. Implementar un sistema temporal de contingencias para evitar el corte prolongado de suministro para el momento en el que la obra necesite restringir la electricidad sí o sí. Entonces necesitamos tener una contingencia para soportar esos cortes de suministro eléctrico. O sea, la gente no se tiene que ver afectada. Eso hay que ponerlo como parte del proyecto. Y firmar un convenio para que permita un mayor rango de horario para el transporte logístico, ¿no? Que responde al tema de la restricción, ¿sí? Entonces, la estructura de gobernabilidad también se describe, ¿no? En este caso, el director de supervisión de proyectos está con el directorio de supervisión para este proyecto, ¿no? Está compuesto por el director técnico del ministerio, en este caso de Finanzas de Nicaragua, el presidente de directorio, cuál es el presidente de directorio y el presidente ejecutivo de la empresa de transmisión de energía, y también el gerente de ingeniería de proyectos de energía nicaragüense, ¿no? Entonces, estos de aquí son los que dicen si, qué se hace y qué no se hace, ¿no? Para con el proyecto, ¿sí? Entonces, son los que conforman la junta de dirección del proyecto, ¿no? Entonces, esta junta de dirección que se describe en esta estructura de gobernabilidad, a las finales le reporta al presidente, tiene por debajo al presidente ejecutivo de la empresa de transmisión, que es la unidad ejecutora para este proyecto, y luego al gerente de ingeniería de proyectos, ¿no? Y ya viene acá todo el equipo, todo el personal o toda la estructura necesaria para la implementación del proyecto. Especialistas de ingeniería, financieros, seguimiento, adquisiciones, ambiental, temas electromecánicos, temas civiles, ¿no? Y todos los técnicos habidos. Control de cambio, se tiene que definir, ¿sí? ¿Cuál es el proceso para un control de cambio? Para cualquier cambio que se quiera hacer con el alcance del proyecto, ¿cómo es que va a pasar? Entonces se describe, ¿no? Que siendo la empresa transmisora de energía responsable del tema técnico, desarrollo de ingeniería, ¿sí? Deberá realizarse un análisis de impacto del cambio requerido, y así. Bueno, acá hay que describirlo en ese sentido, ¿sí? El desarrollo del proyecto se ha contemplado la conformación del comité de control de cambios. Ajá. Entonces, va a haber un comité de control de cambios. El mismo que está conformado por estas personas, que son la junta directiva, ¿no? Entonces, el comité tiene como responsabilidad de evaluar la solicitud de cambio, ¿sí? Para ver cómo es que esto, si el caso requiere. ¿Quiénes aprueban el acta de constitución? Lo aprueban a estos señores, que son la junta directiva, ¿sí? Y listo. Esto es el acta de constitución del proyecto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? A ver, si es que hay alguna duda, inconveniente. Consulta. Pero vamos a... En realidad también hay que precisar de que aquí en la descripción del equipo de la gerencia deberían estar los nombres exactos de cada una de las personas, porque aquí se designa quién es el gerente. Entonces aquí debería estar el gerente del proyecto, el nombre del gerente del proyecto, con nombre propio. Solo que acá en el ejemplo no se ha puesto nombre. Sí, José. Decía Carlitos, a ver si podemos un poco ir repasando los temas, por ejemplo, la redacción de los supuestos. Por ejemplo, algo interesante que el documento trae son los indicadores, la precisión de los indicadores en realidad, ¿no? Algo que a veces omitimos, ¿no? Para poder, hacemos un objetivo bastante suelto, pero no le ponemos los énfasis en la definición del indicador, ¿no? Claro, a ver, la descripción de los indicadores ya están en la matriz de resultados, ¿no? Y esos se pueden contar en ese nivel de detalle acá,
¿sí? En el tema de aquí de los supuestos, ¿no? No hay mucho indicador porque en teoría no tienes información, ¿no? Cosa que sí podría sustentar hacia el tema de la descripción de los objetivos específicos, ¿no? O de los de las restricciones, ¿no? O de las estrategias, si quieres llevarlo más hacia el tema, describir un indicador un poco más específico y numérico. Por ahí no habría problema. Ahora, Juan Carlos, veo que hay una pregunta de Juan Carlos y dice, el cronograma de hitos es como un cronograma de actividades del proyecto en su ejecución. Sí, pero si te das cuenta, este cronograma de hitos no tiene forma de cronograma, ¿no? Porque uno está acostumbrado a tener un cronograma y ver un diagrama de Gantt, ¿no? Mucho, ¿no? En ese sentido. Pero sí, o sea, a las finales lo que buscas es describir esos principales momentos, ¿no? Y esos principales momentos están en referencia a las actividades del proyecto. Por eso que aquí cuando hablamos del mes, decimos en qué mes, ¿no? Y describimos cuál es el hito para ese momento en el mes. Eso significa de que ya hay un bosquejo de cronograma. Y ese bosquejo de cronograma lo han hecho en la matriz de resultados. A ver, ¿alguien más por ahí? Los leo. Los leo o los escucho, no hay ningún problema. José Segarra, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, Carlos, mientras se animan a preguntar, y en realidad observo que esta acta, ¿no? Tal vez es un documento que nos puede ayudar, e inclusive, ya saliéndonos un poco de la metodología, a poder elaborar un documento resumen de nuestros proyectos, ¿no? Para un rápido entendimiento, para difundir, porque de hecho nuestros proyectos son pues onerosos en volúmenes, ¿no? 150 hojas, 180 hojas, que hacen imposible leer y entender, ¿no? Entonces, este documento en realidad recoge pues un resumen bastante sustancial, ¿ya? En términos de calidad, en términos de información, y también creo que el documento, en el caso de los hitos, y ahí quería referirme, los hitos son estos principales momentos de los proyectos, ¿no? Estos momentos en la cual también nosotros dejamos pasar con la rutina del día a día, porque estamos más concentrados en cumplir las metas, pero olvidamos esos hitos importantes que podemos destacar y hacer partícipe a la población beneficiaria en estos espacios, ¿no? O a las autoridades a quienes también necesitamos brindar información. Entonces, los hitos del proyecto, tal como dice Juan Carlos, sí, pues son parte del cronograma, pero son estos momentos que uno debe destacar dentro del accionario, la gestión del proyecto, ¿no? Ese es un tema fundamental, pero aquí lo particular es que los hitos están enmarcados e identificados dentro de las actividades. No son una lista de momentos especiales y sueltos, ¿no? Sino son momentos que están de todas maneras controlados o podría decir en el marco de algún resultado en particular, ¿no? Así es, José, tal cual. O sea, le has dado en el clavo, en el detalle del comentario. Como decíamos, la idea es de que esto sea un documento de alto nivel, ¿no? Al decir un documento de alto nivel o un documento ejecutivo es un resumen, pues, ¿no? Pero un resumen
consciente, ¿no? Un resumen consistente, que le permita al lector la fácil comprensión, ¿no? De en qué situación está, o cómo es que está recibiendo, o cómo es que se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y el lector de este documento es cualquiera de los involucrados. Recordemos que los involucrados en los proyectos de desarrollo, en los proyectos sociales, no todos tienen el mismo nivel de preparación. O sea, no todos son veterinarios, no son ingenieros eléctricos, no son agrónomos. Entonces, no podemos hablarles o no podemos describir, o si colocamos un término técnico, dentro del documento tiene que hacerse el pie de página que detalle la descripción de ese término técnico. No lo podemos dejar así, porque a las finales sí, estoy reduciendo el gran volumen de información de mi proyecto para tener una sola idea, guía de lo que es el alcance y el objetivo del mismo, ¿no? Entonces, pero en ese manejo de información, de hacerlo ejecutivo, no debemos de perder no se debe de perder contenido importante, ¿no? Pero tiene que ser fácilmente entendible para todos. Entonces, Lucila pone acá, los perfiles de los proyectos aprobados del Invierte podrían equivaler al acta de constitución. A ver, los perfiles de proyectos aprobados del Invierte. ¿Ya? Un perfil de proyecto es un documento de más de 5 páginas, ¿no? La idea es de que el acta de constitución sea, nuevamente, ¿no? Como mencionaba José, que sea este documento resumen, ¿no? Ejecutivo, donde no sea necesario pues leerme un perfil de 20 páginas, ¿no? O un expediente completo, sino de que basta con que me lea estas 5 páginas y yo ya sé qué es lo que van a hacer, qué no van a hacer, cuáles son los riesgos, cuál es el presupuesto y en qué momentos van a hacer qué cosas, ¿no? La ficha de inversión del Invierte, probablemente, ¿no? Porque ya estamos hablando de un documento más pequeño, pero hay fichas de inversión dependiendo de la modalidad del financiamiento o de la modalidad en la cual se está planteando el proyecto en el Invierte P, que no son solamente de 5 páginas, son mucho más amplias. Y eso va a depender tanto del tamaño del proyecto en presupuesto, como de la modalidad de la inversión, si es por reposición, si es por ampliación, si es por, ¿no? Sabemos de que ahora el Invierte describe muchas modalidades. Entonces, esa información que yo puedo obtener para poder tener un documento común, sí. O sea, mi acta de constitución del proyecto, que es mi partida de inicio, es este documento común de fácil entendimiento para todos. Entonces, ¿puedo utilizar la ficha del Invierte para alimentarlo? Sí. Es más, la ficha del perfil de proyecto o la ficha del Invierte P no solamente va a alimentar eso, va a alimentar mi matriz de resultados y va a alimentar mi matriz de interesados. O sea, son activos que cuento, con lo cual yo voy a tener esa información necesaria para poder estructurar mis herramientas, ¿no? Porque al final son herramientas que van a facilitar la gestión de la implementación del proyecto, ¿no? O sea, tomemos en cuenta esto, o sea, hay mucha información, nuestros proyectos tienen mucha información, pero no podemos gestionar tanta información, no, o sea, no creo que muchos de nosotros tengamos la capacidad de tener tanta información dentro de nuestro cerebro y que no se nos pase, y sobre todo que podamos explicarla de la misma manera y compartirla de la misma forma con todos los interesados, ¿no? Es mucho. Entonces, lo que busca estas herramientas es de que toda esa información entre y sea de un mejor manejo, o sea, que me ayude a gestionar, ¿no? Yo no puedo gestionar 500 documentos de 500 páginas cada uno, pero sí puedo gestionar 3 herramientas, ¿no? Puedo gestionar mi matriz de resultados, puedo gestionar mi matriz de interesados y puedo gestionar mi acta de constitución del proyecto, ¿no? Entonces, ahí sí puedo trabajar. Que estas 3 se soporten en mucha más información, sí, se soportan en mucha más información. No sé si ha sido suficiente ahí mi respuesta, Lucila.
Bien, ¿alguna Ahí está. interrogante más, colegas? Eh, José una, Segarra. Adelante. una consulta. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Sí, Carlos, una consulta. Es interesante, bueno, por el tema de que se resume mucho a los productos a los proyectos, como mencionaba el doctor José Luis. Eh, no sé si tú tengas o como ejemplo, si por esta metodología se ha aprobado algún proyecto o se está desarrollando en nuestro país, ¿no? Como estamos viendo algunos ejemplos que no están desarrollados acá en el Perú, ¿no? No sé si ya hay alguno, desconozco totalmente si hay alguno, se viene ejecutando o se viene formulando algunos proyectos en base a esta metodología. A ver, mira, te mentiría al de decirte de que sí sé que es un proyecto, el proyecto tal lo están haciendo con esta metodología. Te mentiría porque no tengo ese nivel de información. Pero, sin embargo, el BID ha capacitado a muchas de las unidades ejecutoras en los países en los cuales está desarrollado. Y en Perú lo ha hecho a muchas unidades ejecutoras. Ahora, de que estas unidades ejecutoras hayan implementado, eso no lo sabemos porque a las finales los profesionales se van y no necesariamente han dejado este repositorio de herramientas dentro de las instituciones públicas, principalmente de las unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, y es por eso, justo como les comentaba al inicio, que el BID decide liberar la certificación para todos los profesionales para que, ¿qué es lo que pasa? Yo capacito a los profesionales de la unidad ejecutora y estos se van. Entonces no hay nadie que mantenga la metodología dentro de la unidad ejecutora. Entonces, mejor inundamos el mercado de este conocimiento y esta metodología para que en algún momento caigan dentro de las unidades ejecutoras del aparato estatal, ¿no? Entonces, así va. Ahora, el caso que yo les estoy mostrando, que es de Nicaragua, ¿sí? Sí es un caso que fue desarrollado bajo la metodología. O sea, la gestión de este proyecto que termina este año en Nicaragua, actualmente está en implementación, sí lleva la metodología del BID, porque el BID capacitó al equipo, no sé cómo lo hicieron en Nicaragua de tal forma que estos funcionarios no se han perdido, han quedado en esa implementación y han trabajado con la metodología. Es más, la persona que fue parte del desarrollo de este caso como tal, participaba de ese proyecto en ese momento cuando desarrolló el caso para la certificación. Entonces, en ese sentido sí te podría dar, yo asegurar el hecho de que sí se está llevando y sí se está gestionando porque he trabajado con esa persona. Y también en los otros países, ¿no? En Colombia igual, en Ecuador, en Bolivia también, ¿no? En Uruguay, bastante en Centroamérica, en El Salvador, pero en Perú recientemente hemos sido formados este grupo de profesionales certificados con la metodología. Sabemos de que el BID ha capacitado a muchas unidades ejecutoras en el Perú, pero no sabemos cuál es la estadística de los proyectos en ese sentido, ¿no? Otra consulta, duda sobre el tema o sobre los temas pasados. Yo tenía una, a ver, quiero ponerles compartirles este tema, vamos a compartir. No sé si lo ven. Cuando ingresen al Google Classroom van a ver que hay algunas preguntas. Y una de las preguntas que están ahí colgadas dice eso. ¿Cuáles de las tres siguientes características son únicas en los proyectos de desarrollo? A ver. Diversidad, sostenibilidad, retorno económico, diversidad, sostenibilidad, retorno social,
pocos interesados, rentabilidad, retorno social, pocos interesados, sostenibilidad, retorno social. A ver, así rápidamente, en el chat. A, B, C o D. Pongámoslo así. Primero A, B, C o D. A, dice Lucila. A ver, ¿quién más dice? Ahí está, José dice B. Alex dice B. A ver, ¿quién más? A ver, a ver. Estamos entre la A y la B. ¿Alguien más? Henry dice A. ¿Ya? Ahí está, estamos empates. César dice A. Henry dice... sí, Henry dice B. Juan Carlos dice B. Y Lucila dice O. Creo que, a ver, por mayoría estamos en la B, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 Bs y 2 A. Ya. A ver, digamos. A ver. ¿Por qué entre B y A? A ver, entre B y A porque, a ver. ¿Los proyectos de desarrollo tienen pocos interesados o muchos interesados? ¿No? Creo que eso es algo que ya tenemos previsto, por eso lo amplio y lo complejo de la matriz de involucrados, ¿no? La matriz de interesados. Entonces, tenemos una amplia diversidad de interesados. Entonces, ahí ya nos limita entre la primera y la segunda opción, la A o la B. Entonces, un proyecto de desarrollo solamente ve el proyecto y listo, o se preocupa por más que el proyecto, ¿no? Por el hecho de que sus resultados no solamente existan ahí, sino que también trasciendan en el tiempo, ¿no? Que genere un cambio sostenido. Entonces ahí va con lo segundo que coincide la A y la B, que es sostenibilidad, ¿no? Entonces, el único donde se diferencian es en el retorno económico y en el retorno social. Entonces, estamos hablando de proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, el proyecto de desarrollo ¿se plantea un retorno económico o se plantea un beneficio para con el territorio o para con la comunidad? Social. Claro, es el retorno social, ¿no? Entonces, aquí la respuesta correcta es la B. ¿Sí? La respuesta correcta es la B. Entonces, sí, diversidad de interesados, sostenibilidad y retorno social. ¿No? A ver, hay otra preguntita más. A ver, acá por aquí había otra preguntita más. ¿No? Esta es la de la sesión 1. En la sesión 2 tenemos otra preguntita. Ajá, y aquí vamos a ver, A ver. ¿Cuál es la estrategia para manejar las relaciones, ¿no?, con un interesado que tiene bajo interés y alto poder? A ver, recuerden, bajo poder, no, bajo interés y alto poder. ¿Cuál sería la estrategia? A, B, C o D. A ver. A ver, a ver. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen o no lo tienen? A ver, respondan en el grupo. ¿Será monitorear? ¿Será gestionar atentamente? ¿Será mantener informado? ¿Será mantener satisfecho? A ver, Lucila dice A. Alex dice A. Monitorear. A ver, ¿quién más? Ya lo sí. César dice A. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Quién más?
José dice D, ¿ya? Henry dice C, ¿ya? Ajá, José dice mantener satisfecho y Henry dice mantener informado. A ver. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya, nadie más. A ver. Entonces, ya acá tenemos diversidad de respuestas. Tenemos A, D y C. Donde la A es la ampliamente ganadora, dicen monitorear. Ya, a ver. Pero, a ver, yo quisiera saber en dónde encontramos esto. ¿De dónde sale esto? ¿Esto de dónde sale? De una matriz, dentro de la matriz de interesados, ¿cierto? Entonces, al momento en el cual nosotros entramos a la matriz de interesados, tenemos que clasificar a los interesados. ¿Y cómo clasifico los interesados para poder determinar cuál es la estrategia? ¿No? Recuerden de que lo clasificamos en función a su poder y a su interés, ¿no? Y recuerdan esta tablita, a ver, vamos a poner esta diapositiva. ¿Recuerdan esto? Entonces, la pregunta dice, ¿qué dice la pregunta? A ver, la pregunta dice, bajo interés y alto poder. Entonces, en la matriz, bajo interés, alto poder, alto poder. ¿Qué es lo que aparece en este cruce? Mantener satisfecho. A ver, ¿quién le chuntó? Mantener satisfecho es la D, señores. La D. Es la D, es la última opción. José, ¿estás planchado? Ahí está. Me aprendí la matriz. Está bien, claro, es eso. Son cosas así, tal cual. Son cosas sencillas de vista nada más, ¿no? Alto poder, bajo poder. Alto interés, bajo interés. Entonces, si hubiéramos dicho alto interés y bajo poder, ¿no? O sea, al revés, alto interés y bajo poder hubiera sido mantener informado, ¿no? Mantener informado. Entonces, entre mantener satisfecho y mantener informado son como que las estrategias invertidas nada más, ¿no? Alto poder o bajo, bajo interés o alto interés y igual con alto o bajo poder. Ahí estamos. A ver, entonces. A ver, otrita más. ¿Ya? Y aquí. A ver. Esta de aquí. El objetivo más importante de la gobernabilidad es, y lo hemos visto ahora en el desarrollo del acta de constitución, ¿no? Hemos hablado de gobernabilidad, hemos hablado del control de cambios, hemos hablado, ¿no? Entonces, a las finales, ¿cuál es el objetivo más importante de la gobernabilidad? ¿Qué decimos? ¿A, B, C o D? A ver. ¿Saben qué? Vamos a utilizar el Kahoot para hacer estas preguntitas básicas. Más dinámico. Un momento de la clase. A ver quién marca. Respondan A, B, C o D. Ahí está, Lucila dice A.
Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Que ahorita deben estar revisando su guía de aprendizaje. Está chequeando dónde está, en qué página habla de gobernabilidad. Vamos, vamos. A ver, Lucila dijo A. ¿Alguien más se anima? A, B, C o D. ¿Solo Lucila? Ahí está, uno más, José, D. A ver, ¿quién más? Vamos, 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 vamos. Hay dos respuestas. Vamos, César. César, Henry, Alex, Juan Carlos. Vamos, marquen, marquen. Nada más, ¿no ubican la respuesta? A ver, en este caso, vamos a ir al revés, ¿ya? A ver, estamos hablando del objetivo más importante de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, pero cuando vamos por la D, que dice asignar a un gerente de proyecto, donde se designa al gerente de proyecto no es en la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad es un criterio, pero donde designas, o sea, donde asignas al gerente de proyecto es en el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Entonces, esa no es la respuesta correcta. A ver, vamos por el otro lado. Establecer la gobernabilidad del proyecto, la gobernabilidad del proyecto se menciona en el acta de constitución. Entonces, el objetivo de la gobernabilidad no es establecer la gobernabilidad, ¿no? Entonces, tampoco sería una respuesta correcta, ¿no? Entonces, el objetivo más importante de la gobernabilidad es establecer normas y políticas de gestión de proyectos. No, porque la gobernabilidad no establece normas ni políticas en la gestión de proyectos, ¿no? Las normas y políticas de la gestión de proyectos va a depender de cada institución, ¿no? Y cada institución determinará en sus activos de la organización cuáles son sus normas y políticas que van a seguir. Entonces, ahí tampoco está. Entonces, en este caso, sí, Lucila, ¿no? Latino, y es establecer niveles claros de autoridad y toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo de la gobernabilidad? Como describíamos en la matriz, en el acta de constitución, ¿no? Describimos, ¿para qué describimos la gobernabilidad del proyecto? ¿Con la intención de qué? Con la intención de saber dónde están los niveles de autoridad, quiénes toman las decisiones, quiénes aprueban los cambios, ¿no? Y es más, los ponemos en una estructura tipo organigrama para saber cuál es la ruta que deberíamos de seguir. O podríamos hacer un diagrama del sistema de gestión de cambios para saber dónde está el nivel de autoridad. Hablábamos del comité de control de cambios, de la junta directiva, del patrocinador, ¿no? Y de cómo es que esos niveles de gobernabilidad se dan, ¿para qué? Para la toma de decisión. ¿Sí? Entonces ahí estamos con Lucila. Estamos ahí bien. A ver, no sé si hay ahí alguna duda. Sí, vamos terminando entonces. Ya, a ver, lo que sí quiero es reforzar el hecho de que tienen que ingresar al Classroom, ¿ya? Juan Carlos está, Luis está y Edgar también está. Falta el resto, ¿sí? Es mediante este ingreso donde ustedes van a poder revisar van a poder revisar
los videos de las sesiones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está el video de la sesión 1? Acá está el video de la sesión 1. Esas son las características. Van a poder avanzar. Ahora, si el proyecto me genera un... Y es por eso que dice, es la gestión centralizada de uno o más portafolios con el objetivo de alcanzar los objetivos estratégicos organizacionales. Ya, ahí tienen los videos. Van a poder verlos. También está lo de la sesión 2. Acá van a poder ver a nuestra amiga. Como decíamos, esto es un instrumento, Milena, una herramienta viva, ¿no? Porque es una persona. Y ahí está el proceso. Que tiene una... Sí, entonces vean y si en caso tienen inconvenientes, los podemos ir ayudando a ver qué es lo que está pasando. También van a poder encontrar las consultas que se hicieron en la sesión anterior, ¿sí? Entonces, a ver, no sé si hay consultas finales ya, para ir cerrando. Bien, Carlos, en vista de que no hay consultas de los compañeros participantes y algunos de ellos han dejado la sala, vamos a agradecerte por esta sesión número 3, que es parte del paso 0 del acta de constitución. Y es importante que todos pongamos en práctica, ¿no? Entonces vamos a pedir a los grupos que puedan programar de repente sus reuniones y quizá Carlos tal vez en algún momento asesorar a uno o dos grupos para que puedan ellos ya afinar un poco sus trabajos, ¿no? Entiendo que están avanzando, pero tienen ciertas dudas y un poco también están de repente dejándose ganar con el trabajo. Y recuerden, colegas, ¿no? Todos creo que en algún momento hemos estudiado y trabajado a la vez, solo es cuestión de organizarse y de también buscar los mejores recursos para poder aprovechar este tiempo, ¿no? Estamos dedicando un tiempo muy importante, son 3 horas cada día, por semana prácticamente 6 horas, más las horas que ustedes se reúnen, pero tenemos que hacerlo productivo. Y eso va a suceder siempre y cuando que nosotros hagamos el uso eficiente del tiempo. Entonces, creo, Carlos, los grupos están necesitando un poco de orientación para poder concluir sus trabajos, ¿no? Y de repente hay grupos que no están funcionando, conversaremos con los colegas y reorientaremos la participación de algunos de los colegas a los grupos más dinámicos a fin de que esto pueda convertirse pues en un espacio de ejercicio, ¿no? de las herramientas. Si no ponemos en práctica el uso de las herramientas, esta teoría se nos va y se nos olvida. Entonces tenemos que hacer los casos prácticos. Eso sería, Carlos, y muchas gracias nuevamente por la participación el día de hoy. Sí, así es. O sea, en realidad va a depender de cómo es que van ejercitando entre ustedes. De hecho, el momento en el cual tenemos esta revisión conjunta es justo en la presentación de sus trabajos durante el desarrollo del taller. Entonces, si no lo presentan, no vamos a poder tener la dinámica, ¿no? Entonces, vamos, o sea, pónganle ahí un poquito de coordinación con su equipo, con sus compañeros y van a ver de que la dinámica en la revisión va a ser interesante, ¿no? Hubiera sido genial poder terminar con la revisión de Alex. Bueno, son unos problemas ahí de energía que ha tenido, pero
ese es lo que buscamos. Buscamos que ustedes nos presenten el proyecto y poder empezar ahí a revisarlo en el conjunto, y eso lo vamos a hacer en el desarrollo del taller, ¿no? Entonces, vamos, yo confío en que van a poder superar esta situación, y ahora que ya terminamos con el paso 0, son 3 herramientas que ustedes podrían desarrollar en un solo momento. Entonces, ya no va a ser que se van a juntar más de una vez, sino en un solo momento ven las 3. O mejor aún, podrían empezarse a repartir entre los miembros del grupo una herramienta, y luego que las desarrollan, se juntan y ahí las van concretando y hagan algo mucho más, como bien dice José, productivo, organizado, ¿no? Dependerá en realidad de ustedes, ¿no? Yo, muchas gracias, en realidad, y ya, y nos vemos el sábado. Sábado, a todos, muchas gracias por su Listo. participación. Nos vemos el próximo sábado. Muy buenas noches. Nos vemos, Muchas colegas. gracias. Buenas Cuídense. noches con todos. Gracias, Henry. Ahí se despide Alex. Gracias, Alex. También nos ponéis. Gracias. Nos vemos, colegas. Nos vemos. Hasta luego.